Pues es que en tu alocución se me iban ocurriendo varias cosas, ¿no? En primer lugar, ayer hablaba con Patricia, concretamente, Ujú. y ella decía algo que también lo escuchó en algún lado, o por lo menos lo maquinó, es que hasta qué punto convienen las tomas universitarias, ¿no? Sí, como reflexión, Sí. no como obturando esa estrategia de las tomas universitarias. Revisando. Claro, revisando. Exactamente. Y hablábamos, y yo también de alguna manera concordaba esto, que cada paso que das a favor de la espiral de violencia, le estás alimentando la estrategia del tipo. Sí, a ver, veamos. Fíjate lo que va a pasar con la ley hojarasca de este energúmeno de Sturzenegger. Mm, yo vuelvo a lo de las tomas. Eh, si la toma es, lo hacemos porque tenemos bronca, porque no sé qué, y entonces esta es nuestra reacción, y es lo que hemos hecho siempre que cada vez que tuvimos bronca en el frente estudiantil, ahí yo digo revisemos. Ahora, si la toma es con el decanato a favor, con discusión permanente en las De asambleas esto. universitarias, con comunicación permanente con el resto de la sociedad, o sea, las otras organizaciones, la CGT, los sindicatos, y es un mecanismo de decirle al gobierno, no te va a ser tan fácil pasar por acá. No está mal. O sea, no es la vieja toma de pronto 20 estudiantes les molestó que no sé qué, que se cerró el comedor y entonces vamos y tomamos. Y todo el resto del estudiantado afuera. O sea, yo creo que no es, nada está bien o está mal en sí mismo. Depende del momento, la situación y para qué. Y el contexto. Y el contexto. Yo creo, eso es lo que nosotros proponemos. No estamos diciendo sí a todo o no a todo. No, no, Estamos está bien. diciendo, cada cosa revisemos y no sigamos haciendo automáticamente lo que antes no funcionó. Es un poco también llevado a otro plano lo que hablamos fuera de aire cuando vos llegaste sobre esta cuestión de el comedor, la militancia, el trabajo social y a través de, además de eso, la discusión de estos temas. A ver, si hay gente que tiene hambre y hay gente que se puede organizar para ayudar a esa gente que tiene hambre, es absolutamente imprescindible, necesario y por lo tanto positivo. Mm. Ahora, si creemos que solo eso es nuestra defensa de la gente que está siendo vulnerada, no, Nos porque quedamos cortos. si no construimos políticamente, y construir políticamente no es solo representar a esa gente, es empoderar a esa gente que está con hambre. Lo primero que tenemos que darle, además de la comida, si podemos dársela, es los elementos para que entiendan cómo fue que llegaron a tener hambre, cómo fue que fueron despojados de sus derechos. Si no entendemos eso, si es el último ciudadano, a ver, estos son procesos colectivos y todo proceso tiene la velocidad de su eslabón más lento. O sea, si hay, y creo que ese fue el gran error del campo nacional y popular, me había escuchado discutirlo muchas veces y criticarlo muchas veces. Esa cosa de yo te represento, vos no te calentes, yo te voy a dar, si nosotros somos gobierno yo te doy y que el otro se desentienda, creo que ese fue nuestro gran proceso, nuestro gran problema, porque el proceso llevó la velocidad de ese eslabón y ese eslabón era tan lento que terminó jugando para la derecha. Y creo que esa es la discusión. O sea, vayamos a discutir y a pelear en cada momento los derechos para que no nos lo quiten. O por lo menos resistamos la pérdida de derechos. Busquemos la forma de achicar el daño todo lo que podamos. Pero empecemos a germinar desde abajo una nueva sociedad y empieza por el ciudadano más desprotegido. Si querés, el más idiotizado. Cuando hablabas de justamente toda la estrategia y la política de los medios y las redes sociales que fue desarrollando este proyecto tan expoliante, tan entregador, eh, automáticamente se me vino a la memoria cuando Da Empoli describe los ingenieros del caos, ¿sí? Y empieza a trabajar esta cuestión de que la matemática y la física entraban en el juego social,
para armar un esquema de tal magnitud que ya no importaba el razonamiento, como vos decías, sino importaba las explosiones de ira. Las explosiones emocionales. Exacto. Y entonces ahí ya, incluso Davenport en uno de los últimos capítulos hace referencia que ya cuando se empieza a fundamentar la física cuántica, de alguna manera la emparenta, el físico, el matemático tradicional, ya es superado por la física cuántica. ¿Por qué? Porque esta teoría de que un átomo se puede partir en millones de partículas y que siguen buscando más, esto es un poco cuando lo llevas a lo social, como el discurso se parte en tantas cantidades que el individuo ya es lo que importa, y ese individuo al lado del otro individuo es distinto y piensa distinto ya no es atomizarse, es peor que eso, porque el átomo se parte, la partícula, y aparecen miles de partículas. Empiezan a aparecer los universos paralelos. ¿Qué es lo que le está pasando a este tipo? O a estos tipos. Sí. Viven en universos paralelos. Nosotros, la mayoría, estamos en un universo que es la realidad. Esto de no comer, de no tener universidad, de no tener un acceso a un sueldo justo, una jubilación justa. Y estos tipos diciendo de que vamos por un camino espectacular, que van a tener ganancias impresionantes. Es mucho más profundo que eso. Nos meteríamos en una discusión primero muy larga y bastante compleja, que no es para este momento, porque vos y yo estamos en dos universos paralelos. Si entramos en eso, no es solo el universo paralelo que puede tener Milei en su locura o la manipulación de los universos paralelos que hacen los Caputo de la vida. Uh-huh. Es mucho más complejo, es mucho más profundo, que entra en la cuestión en cómo las personas percibimos lo que para nosotros es la realidad. Sí. Y en ese sentido te diría que vos y yo, sentados Sí. acá y hablando más o menos de lo mismo, estamos Sí. en dos universos paralelos, por la forma que estas palabras, que las palabras son símbolos, van pegando adentro de cada uno de nosotros. O sea, eso nos lleva a mucha más tela para cortar y mucha más tecnología para apropiarnos desde el campo popular y ponerlos a favor nuestro. Así como ellos lo utilizaron para ponerlo a favor de ellos, nosotros tenemos que recuperar esa manera de ver. Es lo que dice Davenport, que hay una salida. Porque si no, no estamos entendiendo nada. Si no, seguimos repitiendo cosas que ya no sirven. Parece que estamos haciendo una gran cosa. Te cito algo. A ver. Que hablando, yo te decía recién, el tema de empoderar al ciudadano más debilitado y, si querés, más empobrecido cultural y en su proceso cognitivo. Ese es nuestro eslabón más débil. Ese es el eslabón más lento de un proceso que, por lo tanto, se va a convertir en un ancla si no ayudamos a que se dinamice. Cuando decía eso, se me cruzaba los que siguen hablando hoy de volver al 45. Los tipos que te dicen, Moreno, vamos a nombrarlo concretamente, que es en este momento terriblemente dañino. Y he visto pibes jóvenes con la banderita de Moreno, no sé qué. El tipo dice, esto lo resuelve la política. La gente no se tiene que movilizar. Exacto. La gente no tiene que salir a la calle. La gente tiene que esperar que nos organicemos nosotros. O sea, que la solución es un tema de cúpulas. Exacto. Que la solución es un tema de 4 tipos que dicen que hay que organizar la sociedad de tal manera, y peleando con otros 8 que dicen que hay que organizarla de otro. Y la gente que mira como si fuera un partido de tenis. Bueno, esa manera de ver las cosas hoy es terriblemente dañina. Te diría que es hasta más dañina que lo que está haciendo Milei y Caputo. Sí, es una pelea titánica, es una cuestión, y vos fíjate que, qué sé yo, tipos que hoy tienen una
una enorme influencia en las nuevas generaciones. Estoy hablando de Rosenblatt, de Rebord, de el famoso Luquita Rodríguez. Están dándole oxígeno a este tipo de pensamiento, buscando una respuesta en ese pasado. Y son tipos que están trabajando con la tecnología y están trabajando con un formato, si se quiere, novedoso, porque el streaming es novedoso, pero con ideas viejas, con doctrinas viejas. Y el tipo que también está en eso, pero que es de mi generación, Ducatenseiler, los está puteando en colores. Sí, porque es un tipo que abrió la cabeza. Abrió la cabeza. ¿Por qué? Porque ese tipo está todo el tiempo conectado con la realidad. Es un tipo que tiene calle. No se queda en el estudio, ni se queda encerrado en la oficinita o en su búnker. ¿Me entendés? Porque, a ver, esto es bastante más complejo, voy a tratar de hacerlo simple porque si no se nos van a dormir los pocos que nos están escuchando. Hablamos de la emocionalidad, que cuando la emocionalidad te gana, vos perdés capacidad de reflexión y de raciocinio. Tal cual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la emocionalidad se conecta con el cerebro medio. El cerebro medio está antes del cerebro racional. ¿Sí? Y tiene una directa... Es el instinto, digamos. No, ese es anterior. Son todavía como tres cerebros. El instintivo, que es el reptil, digamos, que es el que hace que nuestro cuerpo funcione sin que nos demos cuenta. Ese es el básico, digamos. Ahora, cuando entramos en la etapa del desarrollo de los mamíferos, se desarrolló el segundo cerebro, que es el cerebro emocional. El cerebro que hace que empiece a tener afecto, porque de ahí nació, al ser mamífero, nacimos en manadas, en tribus, en familia, empieza el afecto y ahí se desarrolla. El tercero, que es la etapa ya del Homo sapiens, empieza a desarrollarse el cognitivo, el racional, que es el tercer cerebro. Pero es el último que llega a hacerse cargo, porque los mecanismos cuando te llega a la realidad te entra por el primero, pasa al segundo, y del segundo, si tiene suerte, llega al tercero. Entonces, cuando la emocionalidad te maneja, lo que te está manejando son el sistema de creencias anterior, lo que vos armaste como sistema de creencias. No hay manera que te abras nunca a lo nuevo si actúas emocionalmente. Tal cual. Apelás a lo que ya sabías, a lo que te parecía bueno y escapás de lo que te parecía malo. No hay manera de abrirte a nada distinto. Por eso es tan fundamental la conversación y la discusión. Poniendo emocionalmente, porque tienen que estar de acuerdo, emocionalmente poniendo un contexto de apertura, de confianza, de respeto, para que después entre la discusión de ideas y nos abra a situaciones nuevas. Y que traería, cuando vos hablas ahí, estaría la política en letras mayúsculas y exactamente, con carteles de neón. Exacto. Entonces yo necesito primero crear emocionalmente algo distinto a la disputa, a la pelea, al enojo, a la ira. Tengo que construir empatía, tengo que construir confianza, tengo que construir respeto, y ahí recién va a poder entrar lo cognitivo a discutir las ideas. Y a partir de ahí, lo que me cierra a mí es que cuando allá por el 2003, 2004, el primer experimento que fue el movimiento 5 estrellas con el italiano que ahora no me acuerdo el apellido, pero que sí que lo cita en Los Ingenieros del Caos, es justamente romper esto y elevar a la potencia primigenia esto de las emociones. Exacto. Rompió eso a partir de lo... ¿Y por qué? Y porque Italia venía de una movida del Manipuliti, ¿te acordás? La gente totalmente podrida del sistema. Después vino Berlusconi también cae en desgracia por su corrupción. Entonces llegó un momento determinado y la gente estaba tan caliente, que era imposible hacerla racional. Sí, además te fueron... Y ahí fue cuando el tipo, y estos tipos, los ingenieros del caos, ya con una tecnología bastante avanzada, estamos hablando de 2003 a 2005, y en la movida del 5 estrellas llegó incluso al poder, casi toman el poder en Italia, pero ese germen
ya en Europa a las ultraderechas les sirvió. Es bárbaro. Es más, ya se había construido, porque a nivel emocional lo simbólico tiene muchísima importancia. Por eso la lucha por recuperar el lenguaje, por ejemplo. Porque te van cambiando o distorsionando los significados del lenguaje y terminan siendo símbolos que juegan a su favor. Te cito un ejemplo, por ejemplo. Cuando se hizo la ley para cobrar el impuesto a las grandes fortunas, desde los medios se difundía y mucha gente tomó ese mensaje, le están robando a los ricos. O sea, una ley para cobrar un impuesto sobre las grandes fortunas es un robo. Este gobierno en estos 10 meses nos acaba de expropiar el 50% de nuestro poder adquisitivo y nadie habla de robo. Nadie habla de robo. Es ajuste. ¿Ves qué importante que empecemos con cada uno de esos ciudadanos a conversar de estas cosas que parecen chiquitísimas, pero que son fundamentales? Bueno, vayamos a un tema, quedan muchas preguntas, muchas respuestas, pero bueno, nada, con algo se arranca, ¿no? Con algo se arranca. ¿Qué matas?